buenas noches Santa Cruz de la Sierra, muy buenas noches Bolivia. Hoy estamos una vez más en una entrevista que nosotros llamamos interactiva. Esto es Forbes Live para todo el país y el mundo a través del streaming de Forbes Bolivia, a través del streaming de Asuntos Centrales y bueno, a través de los canales de televisión que retransmiten esta señal. La verdad que esta noche creo que tenemos el privilegio, al menos yo lo tengo, el gran privilegio, y los que van a seguir la entrevista, de poder conversar con un economista. Debe ser uno de los economistas más internacionales de Bolivia. Creo que es un invitado de lujo, estoy convencido que es un invitado, como nosotros decimos, top, y nos va a ayudar a entender lo que pasa con la economía global y lo que pasa con la economía boliviana en este momento de crisis, en este momento de pandemia. Augusto López Claros es nuestro invitado de esta noche. Es un economista que vivió y trabajó en Europa hasta el año 2011. Él se encuentra en este momento en Washington. Ha sido postulado por el gobierno boliviano últimamente como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso les digo que este es el nivel de nuestro invitado que hoy vamos a tener, que realmente nos honra con su presencia en esta invitación que le hemos hecho. Cuarta entrevista interactiva de Forbes Bolivia con los economistas más influyentes del país. Augusto López Claros está con nosotros. Vamos a continuación a conocer quién es nuestro invitado de esta noche. Augusto López Claros es un economista boliviano con más de 3 décadas de experiencia en organismos internacionales. Fue director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial durante el periodo 2011 a 2017 y anteriormente ocupó el cargo de economista jefe y director del Programa de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Durante la década de los 90 fue representante del Fondo Monetario Internacional en Rusia, donde asesoró a las autoridades de ese país en diversos aspectos de la transición a una economía más eficiente e inclusiva. Durante los años académicos 2018-2019 fue asesor en la Escuela de Relaciones Exteriores de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos. Bueno, él es nuestro invitado. Augusto acaba de recibir el premio en el 2018 New Shape de la Fundación Sueca Global Challenge Foundation. Y bueno, la verdad que su trayectoria es impecable, un orgullo para los bolivianos. Para mí es un privilegio y le doy las buenas noches a Augusto, que está en este momento en Washington, Estados Unidos. Buenas noches, Augusto, un honor poder entrevistarlo en esta ocasión. Buenas noches, Tufi, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias a usted, le agradezco por aceptar esta invitación. Vamos a estar dialogando durante 1 hora prácticamente. Y quiero comenzar con lo que implica este concepto de globalización que ha estado básicamente como modelo en el globo de organización, de intercambio de mercancías y de personas, como gran parte de la base del modelo en el que nos hemos desenvuelto el mundo, el país nuestro también, Bolivia, que no está al margen. Hay quienes dicen que la pandemia ha puesto en jaque, ha puesto de rodillas a la globalización. ¿Cuál es su criterio al respecto, Augusto? Mire, ¿sabe qué? El primer golpe al proceso de globalización, yo creo que fue dado en el año 2008-2009, durante la crisis financiera internacional. Y quiero compartir con usted un dato interesante. En el periodo de la posguerra, a partir del año 1945, cuando se crearon las Naciones Unidas, y a lo largo de las décadas de los 50, 60, 70, 80, ¿no?, el comercio internacional fue un motor del crecimiento de la economía global. La tasa de crecimiento anual de las exportaciones, por ejemplo, eran varias veces por encima de la tasa de crecimiento de la economía. Lo que ocurrió a partir del año 2008-2009 fue una desaceleración muy, muy notable en el crecimiento del comercio internacional. Por ejemplo, del 94 al 2008, ya todavía había un periodo de, digamos, crecimiento bastante sostenido del comercio internacional, pero desde el 2008 al presente, o sea, durante la última década, el crecimiento del comercio internacional básicamente es el mismo que el crecimiento de la economía global, ¿ya? O sea que hay un estancamiento.
Sí, ha dejado de ser un motor del crecimiento. Y eso es un poco lamentable. ¿Sabe por qué? Porque durante el periodo de la posguerra, como el comercio internacional, digamos, empujó el crecimiento hacia arriba, eso estuvo asociado con unas mejoras muy importantes en algunos indicadores muy críticos que utilizamos en organismos como el Banco Mundial. Hubo una caída muy rápida de la mortalidad infantil, hubo aumento muy rápido de la expectativa de vida media. Para darle un ejemplo, de 52 años en promedio en el año 1960 a 72 años hoy día, es un aumento realmente brutal. Sí. Indudablemente con variabilidad, ¿no? De región en región. En África todavía está, digamos, por debajo, pero en promedio ha habido un aumento muy importante. Y también ha habido un aumento muy importante en el grado de alfabetización de la población. En el año 1960, aunque usted no lo crea, más de la mitad de la población no sabía leer y escribir, 53%. Hoy día solamente 14%. Entonces, digamos, son progresos importantes que se han hecho como consecuencia de la expansión del comercio internacional durante el periodo de la posguerra. ¿Ya? Sí. Yo creo que tenemos que entender bien de que no es en sí el proceso de globalización que ha causado de alguna manera o que ha estado detrás de la pandemia, ¿ya? O la aparición de estas pandemias que son cada vez más frecuentes. En los últimos 20 años hemos tenido el SARS, hemos tenido Ebola, hemos tenido MERS y ahora tenemos el coronavirus, ¿no? Y los científicos nos están diciendo de que esto es algo que va a repetirse con cierta regularidad en años y en décadas posteriores, porque obedece a otro tipo de factores que tienen que ver fundamentalmente con, digamos, nuestra expansión agresiva, persistente de las actividades humanas hacia los hábitats de los animales, ¿no? Cambio climático. Es parte de eso, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos un crecimiento de población, digamos, constante. Los últimos datos de las Naciones Unidas dicen de que para el año 2050 vamos a ser entre 9 y 10 mil millones de habitantes. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Que tenemos que construir infraestructuras, abrir carreteras, construir viviendas, ampliar áreas para cultivar alimentos, para alimentar a toda esta gente adicional, ¿no? Y entonces estamos continuamente irrumpiendo en los hábitats de especies animales, ¿ya? Y la que llevan virus, llevan virus para los que nosotros no tenemos inmunidad. La creciente urbanización también del mundo, las ciudades que crecen, hay superpoblación, ¿es un factor que expone a este tipo de crisis? Indudablemente, indudablemente. De ese aumento en la población de los 7.800 millones hoy día a los 9 a 10 mil millones para el año 2050, 95% de ese aumento está concentrado en centros urbanos, ¿no? Centros que, digamos, donde la densidad de la población es muy elevada, y estos centros urbanos obviamente son más vulnerables al contagio en periodos de pandemia, como se ha visto en Nueva York y se ha visto en otros grandes centros urbanos en el contexto de la pandemia actual, ¿no? Sí. Uno de los impactos que dicen algunos que puede ocurrir con la pandemia es un nuevo orden mundial. El otro día había una portada muy interesante de The Economist que hablaba más bien de un nuevo desorden mundial. ¿Usted qué cree en relación al efecto de la pandemia? ¿Vamos a tener un nuevo orden mundial o no lo vamos a tener? Mira, es una pregunta muy interesante. Es una coincidencia extraordinaria de que la pandemia en el año 2020 ha coincidido prácticamente al día, ¿no?, con el 75 aniversario de la creación de la Carta de las Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas fue adoptada por 51 países en junio de 1945 y Bolivia, a propósito, fue uno de los países que, digamos, que entró a las Naciones Unidas en esa primera onda de 51 países, ¿no? Mire, el problema básicamente es de que vivimos en un mundo en el que estas instituciones que fueron creadas en el año 45 y que son las instituciones que constituyen el orden mundial que tenemos actualmente, ¿ya?,
están básicamente hallando muy difícil lidiar con los desafíos de un mundo que es crecientemente conectado e interdependiente. ¿Ya? Estas instituciones han estado un poco congeladas en el tiempo, no se han adaptado a los cambios que han ocurrido durante los últimos 75 años. Nos referimos a la ONU, ¿a qué otras organizaciones? A la ONU y a todas las organizaciones, digamos, especializadas que la ONU tiene, ¿ya? Sí. Que forman el sistema de Naciones Unidas y que constituyen lo que la gente llama hoy en día nuestro actual orden mundial. ¿Ya? Esas instituciones no se han adaptado. Mire, la Carta de las Naciones Unidas se refiere a la pobreza, se refiere a la paz y a la seguridad, porque las Naciones Unidas salen de un contexto de guerra y de conflicto, pero no hacen ninguna referencia, por ejemplo, a la proliferación nuclear, porque no había todavía armas nucleares en ese momento, y no hace ninguna referencia al cambio climático, que ahora son dos de los problemas más grandes que enfrentamos. Entonces, básicamente, estamos en una situación en la que el orden mundial que tenemos ya no está adecuado a las necesidades que existen hoy en día, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a las organizaciones como la ONU. Y los organismos financieros internacionales, Augusto, usted ha trabajado, se ha desempeñado en el FMI, en el Banco Mundial también, ¿han acompañado este cambio del mundo, la modernización? Mire, realmente no. Le comento, el año 2008, 2009 tuvimos la crisis financiera internacional más grande hasta ese momento. El Fondo Monetario Internacional es el órgano supervisor del sistema financiero internacional. Y esa crisis lo halló al Fondo Monetario de una forma completamente de sorpresa, ¿ya? De hecho, posteriormente se hicieron unas evaluaciones por un organismo independiente que existe dentro del Fondo Monetario para ver cómo es que la organización básicamente no anticipó la llegada de una crisis tan terrible. ¿Ya? Y este informe fue súper crítico, ¿no? Yo creo que eso en parte obedece a que vivimos en un mundo y en una economía súper compleja, muy conectada, muy integrada, ¿ya? Y los organismos que tenemos, como el Fondo y todo el sistema de Naciones Unidas, muchas veces no tienen la jurisdicción necesaria o no tienen los recursos necesarios para poder enfrentarse a estos desafíos, ¿ya? Entonces hay una especie de desfase ahí, ¿no? Mire, déjeme darle un ejemplo, ¿ya? Más reciente. En el año 2015, en París, en diciembre, se reunieron representantes de creo que 175 países para el Acuerdo de Cambio Climático de París, que fue una iniciativa importante. Bolivia estuvo presente y se firmaron acuerdos donde se establecían metas para las emisiones, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos 5 años después? Bueno, ha sido un fracaso completo y total. Primero, que las metas eran voluntarias, ¿ya? No había absolutamente nada vinculante en ese acuerdo. Segundo, que los científicos, aunque ellos aplaudieron la iniciativa porque era un reconocimiento por parte de nuestros líderes políticos de que el cambio climático es un problema, de todas maneras, las metas que se acordaron, aun si es que todos los países la cumplen, que no lo van a hacer, son insuficientes para evitar un aumento en la temperatura de 2 grados centígrados. ¿Ya? O sea que llegamos a un acuerdo que básicamente estaba prácticamente muerto al día siguiente, y lo que ha ocurrido 5 años después es de que las emisiones han subido año tras año tras año a nivel global, ¿no? Entonces, ese es parte del desafío que tenemos. Tenemos un sistema, un orden mundial que está enfrentado a estos graves problemas, pero que no tiene las herramientas necesarias, ¿no?, para enfrentar estos problemas en una forma adecuada y en una forma efectiva. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día y va a ser el gran desafío del siglo XXI. Augusto, otro de los problemas que parece haber desnudado la pandemia es la crisis de liderazgos mundiales a nivel político. Inclusive, bueno, está la crisis de la gobernanza. No hay un referente que en este momento de incertidumbre diga vamos por este rumbo. Se critica mucho el desempeño de Donald Trump, se critica mucho el desempeño de gobiernos europeos también, de gobiernos asiáticos, del gobierno chino. ¿Usted cree que la pandemia ha puesto en evidencia realmente que estamos en una crisis de liderazgos también políticos mundiales? Sí, absolutamente, absolutamente. La pandemia muchas veces la vemos como un problema de salud pública, como un problema, digamos, que tal vez refleja
algunas ineficiencias en la forma en la que manejamos nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que fundamentalmente es una crisis de gobernanza, ¿ya? Y yo creo que hasta que no fortalezcamos el sistema de organizaciones internacionales que tenemos, hasta que no le demos los recursos apropiados, hasta que no les demos la jurisdicción que es necesaria en aquellas áreas en las cuales no tienen jurisdicción, como el cambio climático. No hay una organización que hoy en día tiene responsabilidad por, digamos, asegurar que los países cumplan sus metas de reducción de emisiones, ¿ya? Entonces, estamos viviendo en un mundo en el que básicamente nadie está a cargo, ¿ya? Tenemos estas fuerzas, el crecimiento de la población, la hiperconectividad, la integración de los mercados financieros, pero no hay unos patrones legales, ¿ya? que nos permitan coordinar estos procesos en una forma ordenada, ¿ya? Yo creo que el único lugar del mundo donde se está haciendo esto en una forma más o menos ordenada es la Unión Europea, ¿ya? Porque en la Unión Europea, desde hace varias décadas, ellos han ido cediendo soberanía nacional gradualmente en áreas específicas, ¿ya? Y han creado, digamos, un sistema de integración política y económica que está basada en un patrón de derecho internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la legislatura en el terreno de medio ambiente no es hecha en las capitales de los países miembros, es hecha en Bruselas, ¿ya? Sí. Yo creo que ese es un poco el modelo para el futuro. Lo que los europeos lo están haciendo, con muchas dificultades, por cierto. El modelo europeo no es perfecto. Usted sabe, han tenido problemas manejando el área del euro durante los últimos 10 años. Pero yo creo que es lo más imaginativo y lo más interesante que se ha hecho en las últimas décadas. Y para mí la prueba de que está funcionando es de que cuando uno mira esto en un contexto histórico, ¿ya? En el año 45 o en el año 57, si usted quiere, cuando se funda la Unión Europea, ¿ya? Europa está básicamente, es un continente devastado y destruido por la guerra, ¿no? Pero hoy día, en el año 2020, 15 de los 30 países del mundo con el ingreso per cápita más elevado son países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es un experimento que ha tenido éxito cuando uno lo mira así en un contexto histórico, ¿ya? Y contraste eso usted con el cementerio de fallidos intentos de integración económica que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Digamos, desde el Mercosur hasta el Comunidad Andina y otro y más allá, sí. que nos han dado muy poco, por no decir nada, ¿no? Entonces hay un contraste muy importante. Y yo creo que hemos tenido una crisis de liderazgo en Latinoamérica en este contexto, y yo creo que los europeos lo han hecho bastante mejor. Enseguida vamos a hablar puntualmente de la economía boliviana. Quiero insistir un poco con el tema internacional y la lucha contra la pobreza. Bolivia tenía una extrema pobreza, niveles de 60%, incluso en los últimos tiempos redujo a 35%. Viene la pandemia. ¿Cuál es el impacto en la lucha contra la pobreza de la pandemia, Augusto? Mire, déjeme compartir un par de datos sobre pobreza, sí, y luego entrar más directamente en su pregunta respecto del impacto de la pandemia, ¿no? La pobreza es un tema digamos, un poco controversial, en el sentido de que dependiendo de los datos que uno maneja, ¿no? Entonces uno llega a conclusiones un poco a veces ligeramente diferentes. Déjeme darle un ejemplo. De acuerdo. Si usted habla con mis colegas en el Banco Mundial, por ejemplo, la narrativa sobre la pobreza es la siguiente, ¿ya? Primero, que el Banco Mundial define algo que se llama extrema pobreza, ¿ya? Que son aquellas personas que viven con un ingreso diario promedio de menos de $1.90. Entonces, es una definición de pobreza bien austera, ¿ya? Usted no le desea a su peor enemigo que viva con $1.90 al día, ¿ya? Sí. Es una vida muy sacrificada y, digamos, al borde de la supervivencia, ¿ya? Bueno, la gente que maneja estos datos le va a decir a usted lo siguiente. En el año 1990 había 2.000 millones de personas que eran caracterizados como extremadamente pobres, ¿ya? Hoy día esa cifra se ha reducido como a 730 millones, ¿ya? O sea que ha habido una reducción muy importante, ¿no? Y entonces hay gente que celebra eso y dice, hemos hecho grandes progresos durante los últimos 30 años.
Y a un nivel agregado eso es cierto, ¿ya? Pero déjeme añadir dos pequeñas observaciones. Una de ellas es de que gran parte de esta reducción del 2.000 millones a 730 millones está explicado por la China. ¿Ya? La China es el país con más población en el mundo, ha estado creciendo a un promedio de 10% durante los últimos 30 años, entonces literalmente ha sacado de la extrema pobreza a cientos y cientos de millones de personas. Sin embargo, si usted se fija en el continente africano, el número de pobres allá ha subido, ha continuado al alza durante las últimas décadas. Entonces, tenemos un problema ahí serio. Segundo, si usted mueve la línea de pobreza de $1.90 a una cifra no tan ridículamente baja, como $5.50, que todavía deja a la gente ya con, digamos, viviendo una vida bastante limitada, teniendo problemas para pagar sus cuentas a nivel de, digamos, de semana a semana. Es gente que vive en la precariedad y en la vulnerabilidad. 46% de la población del mundo vive bajo de la línea de pobreza de $5.50. ¿Ya? O sea que tenemos un problema de pobreza global. No debemos engañarnos y pensar que, digamos, el problema de la pobreza se ha resuelto. Ahora bien, lo que la pandemia está haciendo en este momento está aumentando el número de gente que está bajo esa línea de extrema pobreza rápidamente. El Banco Mundial estima de que para fines del 2020 entre 70 y 100 millones de personas adicionalmente van a ser clasificadas nuevamente como extremadamente pobres. O sea que vamos a ir de 730 a 830, 840 millones de personas hacia fines de año. Y esto es lamentable. Esto es lamentable porque esta es la meta número 1 de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030, ¿no? Y entonces es tal vez la más importante de las 17 metas y es una meta que en este momento se está moviendo en la dirección opuesta a la que se debería mover, ¿no? Muy bien, Augusto. Hablando de las perspectivas de la economía global, la economía mundial, diversos organismos internacionales prevén una caída del Producto Interno Bruto en general después de lo que ha ocurrido. En América Latina hablan de 10% de caída del PIB, Bolivia casi 6%. ¿Cuándo cree usted que se puede hablar de una recuperación mundial, considerando que se ha hablado en general también de una recuperación el próximo año ya en varias de las economías, incluyendo la boliviana? ¿Realmente va a ser tan rápido la recuperación? Y hay algunas señales de recuperación de empleo en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Mire, es una pregunta súper difícil de contestar, porque la respuesta en última instancia depende de factores imponderables, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que ocurre en las semanas y en los meses que vienen con el contagio, los niveles de contagio? ¿En qué medida podemos estar seguros de que va a surgir una vacuna para fines del 2020, principios del 2021? ¿No? Entonces, uno tiene que hacer algunos supuestos, ¿ya? Entonces, bajo los supuestos de que, digamos, los países como consecuencia de las ¿cómo se llama? Las lockdowns, ¿no? Las cuarentenas, ¿ya? Sí. Como consecuencia de las cuarentenas y otras medidas restrictivas, ¿ya? Están teniendo gradualmente éxito, ¿ya? En Asia, por cierto, en Europa han hecho progresos muy, muy importantes, y mi esperanza es de que en Latinoamérica también se va a ver progreso en meses venideros, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría es de que va a haber una especie de retorno de la actividad económica. Toda esta gente en Latinoamérica y en otras partes del mundo, 1.600 millones de personas en el mundo que han perdido sus trabajos o sus ingresos han sido afectados en forma brutal como consecuencia de las cuarentenas, ¿ya? Esa gente se va a reingresar al mercado de trabajo, va a volver a la actividad económica a medida que vaya mejorando la perspectiva, vayamos reduciendo los niveles de contagio, ¿no? Entonces sí, va a haber una recuperación, bajo estos supuestos, va a haber una recuperación bastante rápida en el año 2021. Y esos son los datos que, por ejemplo, salen de las últimas evaluaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional. Ellos anticipan que este año, el 2020, va a haber una contracción de la economía global de 4,9%, o sea, prácticamente 5%.
obviamente con variaciones geográficas, ¿no es cierto? Más pronunciada en Europa, más pronunciada en Estados Unidos, no tanto en Asia, ¿no? Y luego la tasa de crecimiento para el 2021 se piensa que podría llegar al 5,5%, o sea, digamos, una recuperación bastante rápida, ¿no? Y ojalá, digamos, que ese patrón continúe en el año 2022, ¿no? Un elemento muy crítico de estos supuestos es básicamente, digamos, la forma en la que los países están gestionando la pandemia, que ha variado dramáticamente de país a país, ¿no? Hay países donde han tenido mucho éxito y es interesante estudiar las causas de ese éxito. Y hay otros países como Brasil, donde las cosas se han manejado muy mal y donde los datos, digamos, son muy, muy preocupantes. Bueno, Augusto, permítame hacer una pequeña pausa en la entrevista para que hagamos una reconexión del sistema de comunicación con el que tenemos en este momento. Nos siguen bastantes personas, no se vayan. Quiero indicarles que en este momento seguimos hablando con Augusto López Claros de la economía internacional global. Tengo un par de preguntas todavía con él, mientras reajustamos un poco la comunicación, y luego entraremos a conversar de la economía boliviana, en la que nos centraremos la siguiente media hora de esta entrevista. Si es posible, nos vamos a extender un poquito más. Quiero ya comentar algunas de las preguntas que están llegando para Augusto, un economista realmente top. Es un privilegio estar con él y que nos acompañen. Hernando Cejas Castro, me parece bastante interesante el análisis de la economía internacional que explica, dice, en relación a la entrevista que estamos sosteniendo con Augusto López Claros, economista que ha trabajado en el Banco Mundial, que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, que ha trabajado también en el grupo G20, y estaba en Estados Unidos hasta hace muy poco trabajando en el Banco Mundial. Me comentaba Augusto que está viendo la posibilidad de retornar a Europa a desarrollar sus funciones. Actualmente, sin embargo, es candidato que ha sido propuesto por el gobierno boliviano, candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo acaba de anunciar el gobierno hace semanas atrás, de que el boliviano Augusto López Claros es candidato a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Son las 19:30, vamos a retomar en unos segunditos más esta conexión. Ya lo tenemos, ¿sí? Le agradezco, Augusto, por esta pequeña pausa que hemos tenido en la conversación. Vamos a ampliar un poquito más la entrevista porque seguro que nos llegarán muchas preguntas, ya nos están llegando en realidad. Y nos comentaba Augusto su visión de la pobreza, de la lucha contra la pobreza, nos daba cifras en relación a la lucha contra la pobreza. También nos decía de que no es una crisis de la globalización en sí la que ha ocurrido. En realidad, él habla de otras causas. Ahora sí, Augusto, le agradezco mucho. Hemos hecho ya la reconexión con Washington, con usted. Bueno, nos daba su visión de las perspectivas de la economía mundial. Estos minutitos que hemos perdido en la reconexión los vamos a recuperar, vamos a darle más tiempo. Hay mucha audiencia y vamos a continuar satisfaciendo las inquietudes de nuestros oyentes y televidentes, en este caso del streaming. Augusto, hablando de las lecciones que ha dejado esta pandemia en lo que se refiere al manejo de políticas económicas para el desarrollo sostenible. Usted es un hombre muy vinculado también a la temática del desarrollo sostenible. ¿Qué lecciones cree que ha dejado o está dejando la pandemia en términos del desarrollo sostenible? Mire, yo creo que esta crisis nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Una de ellas, evidentemente, necesitamos fortalecer nuestra infraestructura de salud pública en formas muy, digamos, fundamentales, ¿no? Esta crisis, y no me refiero solamente a los países de escasos recursos, y esto es cierto incluso para los países industrializados, de altos ingresos. Esta crisis nos ha demostrado de que no estamos preparados para una crisis de esta naturaleza. Nuestros sistemas se han visto bajo mucha presión y no siempre han podido responder, digamos, a las necesidades de la pandemia. Entonces, esto es un área muy, muy importante
Y yo creo que muchos países deberían hacer lo que están haciendo en el gobierno español. El gobierno español ha creado una comisión de expertos para que haga un análisis profundo del sistema de salud en el país y que emita recomendaciones al gobierno, cosa de que capacite al gobierno y a futuros gobiernos en España, ¿no?, a estar mejor preparados para la siguiente crisis, ¿no? Yo creo que una lección importante que sale de esta crisis también es que tal vez aquellos países donde no hay una cobertura de seguro de salud universal deberían introducirlo, ¿ya? Es decir, en muchos países el seguro de salud está ligado al empleo, ¿ya? Y si una persona no está empleada, si una persona no ha contribuido a algún sistema, ¿no?, entonces no tiene acceso al seguro de salud y entonces está mucho más vulnerable en una situación de una pandemia. Perdón, me imagino que en Estados Unidos es un gran debate el tema en este momento. Absolutamente, porque Estados Unidos es uno de los pocos países industrializados donde no hay cobertura universal de salud, ¿no?, lo cual no deja de ser una ironía para ser uno de los países más ricos del mundo. Hay docenas de millones de personas que no tienen protección de salud y que por lo tanto están en una situación de mucha precariedad, ¿no? Pero esto es común en muchas partes del mundo. Usted menciona España. ¿Qué otro país es un modelo en este tema? Ya lo era antes de la pandemia, por decir. Bueno, digamos, en general, países como Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, es decir, han enfrentado la crisis en una forma muy profesional, muy buena, digamos, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis y luego regreso a la pregunta que usted me hizo, ¿no? Pero cuando uno hace un análisis de aquellos países donde ha habido una gestión más efectiva de la pandemia, donde, digamos, han tenido las mejores estadísticas y donde ya han salido de la crisis y, digamos, ya están en proceso de apertura y la economía ya está, digamos, en proceso de recuperación, son países como Alemania, como Nueva Zelanda, como Islandia, Finlandia, Taiwán, ¿ya? Y hay otros, obviamente, ¿no? Pero una característica bien interesante de estos países, y voy a compartir con usted un dato muy fascinante, es de que todos ellos están liderados por mujeres, ¿no? Sí. Las jefas de Estado, las jefas de gobierno son mujeres. De hecho, se ha hecho un estudio comparando, ¿no?, a aquellos países que tienen jefas de Estado mujeres versus hombres, y lo que se ha descubierto es de que aunque las jefas de Estado solamente son 7% del total digamos, de todo el mundo, ¿ya?, ellas son el 40% de los casos exitosos de gestión de la pandemia. Y cuando uno compara la mortalidad per cápita, ¿ya?, entre aquellos países que están manejados por mujeres y aquellos países que están manejados por hombres, la mortalidad per cápita en los países con mujeres, manejados por mujeres, es 6 veces más baja que la mortalidad per cápita en los países manejados por hombres, ¿no? Entonces, aquí hay unas lecciones bien interesantes. Pero regresando a su pregunta original, ¿no?, yo diría de que una de las lecciones que va a salir de esta crisis es de que tenemos que ser mucho más críticos y tenemos que tener un análisis muy cuidadoso de la estructura del gasto público. Yo creo que lo que la pandemia ha demostrado es de que estamos gastando dinero en muchas partes del mundo de una forma muy irresponsable. Estamos gastando trillones de dólares subsidiando la energía, la gasolina, el gas natural, el carbón, la electricidad, y no estamos invirtiendo suficiente en educación, no estamos invirtiendo suficiente en salud, ¿no? Y entonces esto es realmente mala administración, mala gestión de los recursos del Estado. ¿Usted cree que con esta experiencia va a cambiar esa distribución, esa orden de prioridades en los gobiernos? ¿Seremos capaces de haber aprendido la lección? Mire, tenemos que hacerlo porque esta no es la última pandemia que nos viene. Y mire, yo participé en un evento hace el 30 de junio, en una conversación, digamos, un diálogo con la ex primer ministro de Nueva Zelanda, Helen Clark, y con el secretario ejecutivo de una organización en Ginebra que se llama la Unión Interparlamentaria, ¿no?
Y lo que se comentó en ese diálogo que tuvimos es de que esta pandemia, el COVID-19, no es sino un preámbulo, una antesala al cambio climático que se nos viene durante los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Ya? Entonces, es absolutamente esencial que los gobiernos hagan una reexaminación fundamental de la estructura del gasto público, ¿ya? Para poder reasignar recursos a áreas que son más productivas. ¿Ya? La salud pública, la educación es mucho más productiva que gastar dinero en armamentos o gastar dinero subsidiando la energía que tiene un doble efecto nocivo. Empeora el cambio climático y además es una política de mala distribución porque los beneficiarios de los subsidios generalmente son gente de mayores ingresos, porque son los que tienen las casas grandes, son los que tienen los automóviles en las ciudades. No es la gente pobre, la gente con escasos recursos. Entonces es una política regresiva desde el punto de vista de distribución del ingreso, ¿no? Entonces, no hacer esta reexaminación es una abdicación de la responsabilidad de gobierno. Bueno, espero que en la campaña electoral que vamos a vivir realmente sea un tema central del debate de las ofertas electorales en el caso boliviano. Augusto, antes de entrar a Bolivia, tengo una última pregunta del contexto internacional. Y se refiere al rol de los organismos financieros internacionales. Usted ha formado parte, ha trabajado en 2 de ellos muy importantes. El rol de los organismos financieros internacionales en este momento parece fundamental para auxiliar a las economías en crisis. En ese sentido, quiero preguntarle si usted cree que lo que ya se ha movilizado en términos de volumen de recursos para ayudar a las economías es suficiente. ¿Hay mayor disponibilidad de recursos para seguir oxigenando, ayudando a las economías en crisis en los organismos financieros internacionales? Mire, los organismos financieros se han movido muy rápidamente y hay que aplaudir eso, ¿no? Muchos de estos organismos son lentos y a veces burocráticos, pero creo que han reaccionado en esta crisis en una forma muy responsable y hay que estar agradecidos de que han puesto sus recursos a disposición de países como Bolivia, ¿ya? El problema que yo veo es más bien un problema de si los recursos que estos organismos tienen son adecuados a la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es no son adecuados, ¿ya? Hay mucho más por hacer, y estoy hablando solamente de esta crisis, no estoy hablando de las crisis que se nos vienen por delante en los años venideros, y que también van a tener unos costos fiscales muy grandes. Yo creo que los organismos que tenemos, el Fondo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano y los otros bancos multilaterales en Asia y en África, no están preparados en cuanto al volumen de recursos que tienen a su disposición para realmente ayudar a los países en una forma mucho más proactiva, ¿ya? Yo creo que ese es un problema político que nuevamente refleja una deficiencia en nuestro sistema de gobernanza global, que no hemos sabido adecuar los recursos de estos organismos a las necesidades del planeta, en el cambio climático, en la pandemia y la infraestructura y otras deficiencias que tenemos a nivel global, ¿no? Bueno. Ahora bien, un último punto acá sí, adelante, que quería enfatizar y que creo que es muy importante, ¿no? Y es de que es muy importante que los países a través del tiempo comiencen a ahorrar y a crear unos fondos, ¿no?, que puedan ser utilizados en periodos de crisis. Miren, el caso más notable es el de Noruega. Noruega es un país productor de petróleo, de gas natural. Desde hace como 20 años crearon un fondo de estabilización donde han ido ahorrando los excedentes de la exportación, ya cuando hay periodos de boom, ¿ya? Los chilenos han hecho lo mismo con un fondo de estabilización del cobre, ¿no? Y entonces, cuando uno toma este tipo de medidas precautelarias, ¿ya?, y uno va acumulando recursos en estos fondos, ¿ya?, para lidiar con contingencias no esperadas, como el terremoto en Chile en el año 2010 o la pandemia hoy en día, ¿no? Entonces los países pueden enfrentar estas crisis en una forma mucho más solvente, ¿ya? Y esto es especialmente importante en países como Bolivia, que son países exportadores de recursos naturales, ¿no?, donde usted sabe hay ciclos en los precios. Hay periodos de boom y hay periodos
digamos, donde los precios caen. Y es muy, muy importante en esos periodos de boom, en lugar de gastar todo lo que se genera, ir ahorrando poco a poco. Y eso nos va a poner en una situación, digamos, de menor vulnerabilidad y de no depender, llegado el momento de la crisis, en una forma tan severa de la generosidad de los organismos multilaterales. Vamos a ingresar ahora a analizar la economía boliviana en este contexto de pandemia, dialogando con Augusto López Claros, reconocido economista boliviano que está en este momento en Washington. Fue postulado por el gobierno boliviano a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Augusto, entre tanto quiero pedirles, si nos están viendo, por supuesto hay muchísima audiencia, a que comiencen a plantear sus preguntas, que vamos a hacerles conocer al propio Augusto, a ver si nos la puede ir respondiendo paulatinamente. Hablando de la economía boliviana, Augusto, ¿es esta la peor crisis de la historia de Bolivia, la peor crisis económica, la que estamos comenzando a sentir, con ya un impacto de caída del menos 5% en el Producto Interno Bruto de Bolivia? Mire, yo no tengo datos para los últimos 100 años de Bolivia, ¿ya? Ciertamente es la crisis más intensa que se ha vivido en Bolivia durante las últimas décadas, ¿ya? Pero es una pregunta que se ha hecho en el contexto global y recientemente en el Fondo Monetario ellos han dicho de que la actual crisis es la crisis más intensa de los últimos 150 años, si es que uno excluye los dos periodos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? O sea que durante tiempos de paz, ¿ya? Esta es la crisis más seria que ha habido en la historia de la economía global. Y obviamente yo creo que eso se manifiesta en Bolivia también. Ahora, no estoy en condiciones de decir si es la peor crisis de los últimos 100 o 150 años en Bolivia, pero ahí, digamos, tal vez ya no es tan importante. El hecho es de que es una crisis sin precedentes, ¿no? Claro. Y es una crisis que ha afectado a Bolivia y a toda Latinoamérica en particular, porque son países donde hay una economía informal muy grande, ¿no es cierto? Donde la gente depende de la actividad económica a diario. Si uno trabaja en la economía formal, uno es parte de una empresa, uno es parte del sector público, uno continúa recibiendo el salario, ¿no es cierto?, lo cual le permite enfrentar sus obligaciones, pero en la economía informal es mucho más complicado y eso es un problema a lo largo de Latinoamérica. Por supuesto, quizás en algún momento usted nos podrá decir qué se puede hacer con la economía informal boliviana, la latinoamericana en general, pero la boliviana en particular. Hay quienes ya han hecho el pronóstico, organismos internacionales, en relación a la probable recuperación de la economía latinoamericana y boliviana en particular. Tanto el FMI como el Banco Mundial, con algunas pequeñísimas variantes, plantean que caerá la economía boliviana hasta el 6% este año, pero el próximo año tendrá ya algunas señales de recuperación. 2.2% son algunas de las proyecciones. ¿Qué cree usted al respecto, Augusto? ¿Realmente va a darse ese efecto inmediato de recuperación de la economía boliviana? ¿O más bien vamos a demorar 1, 2, 3 años? Hay quienes hablan del efecto en U, en V o en W. ¿Cuál cree usted que puede ser con la conducta en términos de la velocidad de la recuperación de la economía después de esta pandemia? Mire, mi esperanza es de que va a ser una recuperación en V, ¿ya? O sea, una caída fuerte el año 2020 y una recuperación fuerte en el año 2021. Pero obviamente, digamos, la rapidez de la recuperación y la sostenibilidad de la recuperación en años posteriores está ella misma ligada al tipo de decisiones que se van a tomar este año con relación al manejo de la macroeconomía boliviana. Sí, obviamente hay una relación directa, estrecha, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta que uno tiene que plantearse en este momento es cuáles son algunas de las políticas y reformas que se tienen que implementar en Bolivia para asegurarnos de que esa recuperación es la forma de V y no de U, ¿ya? O L, ¿ya? Que es básicamente no hay recuperación en un mediano plazo, ¿ya? Yo creo que estamos de acuerdo que lo óptimo sería que sea una recuperación en forma de V, ¿no? Rápida y fuerte en el año 2021. ¿Ya? Entonces,
si a mí me preguntan, ¿no?, cómo asegurarnos de que ese sea el escenario central para Bolivia en el año 2021 y más adelante, entonces ahí yo regreso a la pregunta, ¿cuáles son aquellas cosas que se deberían estar haciendo ahora para asegurar de que ese sea el escenario, digamos, más real, ¿no? Sí, ahí es donde quiero hacerle esa pregunta. ¿Qué acciones usted recomienda para que la economía boliviana se recupere rápidamente en V? Y más importante, ese tipo de acciones que usted recomienda, ¿podría usted identificar cuáles deberían ser las prioridades de la política económica de corto plazo y de mediano plazo en el caso boliviano? Mira, hay varias cosas que me gustaría mencionar, ¿ya? Una de las deficiencias más grandes que hay en Bolivia en este momento, y esto es algo que viene acarreándose desde hace muchos años atrás, es de que tenemos una economía donde el sistema de regulación, ¿ya?, el patrón, digamos, las leyes y los reglamentos que regulan la actividad de la empresa privada, ¿ya?, es realmente muy deficiente, ¿ya? Bolivia es un país excesivamente burocrático donde la reglamentación ya obstaculiza el emprendimiento y le hace difícil la vida al empresario. Ustedes saben que en el Banco Mundial hay un informe muy protagónico, el informe de Doing Business, ¿cierto? Donde ellos miran como 10 indicadores y hacen un ranking de los países, en base, digamos, a la calidad de la regulación y la calidad de la legislación que rige las actividades del sector privado. Y esto es muy importante porque en el mundo, en promedio, 90% de la actividad económica y de la creación de empleo está en manos del sector privado. Ya no es del gobierno, no es el sector público, es el sector privado el que crea los trabajos, es el sector privado el que crea la riqueza. Entonces, cuando el gobierno tiene una regulación que es inteligente, que es, digamos, facilita el emprendimiento, facilita la apertura de empresas, facilita el pago de impuestos, no crea un mercado laboral, digamos, esclerótico, entonces hay una mayor respuesta al crecimiento, ¿ya? En el último informe de Doing Business, entre 190 países, Bolivia tiene un ranking de 150, ¿ya? Es decir, estamos, digamos, muy por abajo. Dado el nivel de ingreso per cápita que hay en Bolivia, deberíamos estar entre los primeros 100 por lo menos, tal vez entre los primeros 80. Entonces, aquí hay una área de reforma que es tremendamente importante y que es un desafío muy crucial para cualquier gobierno, el gobierno actual y el gobierno que va a tomar posesión después de las elecciones. Entonces, esta es un área. Perdón, esto se arrastra hace muchos años en Bolivia. ¿Usted cuál cree que es el cuello de botella ahí? Mire, yo me he fijado en los indicadores de Doing Business del Banco Mundial y Bolivia le va mal en todos, prácticamente en todos, ¿ya? Es decir, toma, digamos, mire, en Nueva Zelanda toma un día, un procedimiento y cuesta $1 abrir una empresa, ¿ya? O sea, un empresario neozelandés ya puede abrir una empresa de martes a miércoles, no le cuesta nada y solamente tiene que cumplir un procedimiento. Bueno, no le cuento cuánto toma abrir una empresa en Bolivia. Ya es una pesadilla, por no utilizar otra palabra. ¿Ya? Y eso no es bueno, porque en última instancia esta reglamentación debería estar al servicio del sector privado, debería facilitar el emprendimiento. El gobierno debería hacer las cosas fáciles para la empresa privada, porque el gobierno, en la medida en que haya más crecimiento económico, en la que haya más formalidad, ¿ya?, entonces va a recaudar mayores ingresos por la vía tributaria y va a tener más recursos a su disposición para hacer buenas políticas económicas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un círculo vicioso en el que estamos en Bolivia desde hace mucho tiempo, del que tenemos que salir, ¿no? Y yo diría que esta es un área prioritaria, pero obviamente no es la única área. Yo creo que hay muchas otras cosas que tenemos que hacer. Yo creo que en general nuestro sistema de educación es muy deficiente, ¿no? Y ahí me gustaría hacer una sugerencia específica que ya la han adoptado algunos países en la región latinoamericana, Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, en fin, hay varios. Este es un examen que se toma cada 3 años. En inglés se llama PISA, pero yo traducido al español sería el Programa Internacional de Evaluación Estudiantil. Es un examen que es administrado por la OCDE,
la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, que tiene sede en París. Inicialmente se lo hacía solamente para los miembros de la OCDE, pero después varios países, comenzando con Chile, le pidieron que se haga el examen a nivel de Chile, y entonces eso establece una pauta de comparación de la calidad del sistema educativo nacional con relación a países en Europa, en Asia y en el resto de Latinoamérica para aquellos países que participan, ¿ya? Esta es una excelente forma de ir monitoreando qué es lo que estamos haciendo en el área de educación, ¿ya? Si es que estamos entregando calidad a nuestros niños, si es que estamos invirtiendo suficiente en la infraestructura educativa, porque en última instancia, en el largo plazo, es el verdadero motor del crecimiento económico, de la modernización. En la medida en la que educamos a nuestra juventud y la capacitamos, vamos a adoptar las nuevas tecnologías, vamos a mejorar la productividad, en fin, vamos a hacer notables progresos en aumentar el ingreso per cápita de la población, etcétera, etcétera. Y francamente, por lo que yo he visto, en Bolivia estamos muy, muy lejos de tener un sistema de educación que nos empodere en el futuro para digamos, escalar en la escalera de ingreso per cápita, ¿no? Voy a adelante. Sí, adelante, continúe, por favor. Lo dejo así. El último punto tiene que ver un poco con la política fiscal. La política fiscal es sumamente importante, ¿no? Uno no puede crear desarrollo sostenible si es que uno tiene una política de déficit fiscal, digamos, del 7-8%, que ha sido la realidad en Bolivia durante los últimos 7 años, desde el año 2014, ¿no? Bolivia, lamentablemente, desde el año 2014 ha tenido una política fiscal de, digamos, crecientes déficits públicos y acumulación de deuda pública muy, muy importante. Yo creo que tenemos que salir de esta tendencia y regresar, no este año, porque en este año hay muchas necesidades muy urgentes como consecuencia de la pandemia, pero ya mirando las cosas en una perspectiva de mediano o largo plazo, los países que han logrado progresar, que han logrado aumentar su ingreso per cápita, que han mejorado su productividad, que se han unido, digamos, a la revolución tecnológica, etcétera, etcétera, son países que han tenido una buena gestión fiscal. Eso es muy, muy importante y es algo en lo que en Bolivia todavía tenemos. ¿Qué porcentaje de déficit fiscal es manejable para la economía boliviana, Augusto? Mire, los déficits fiscales, cuando se van acumulando año tras año, eventualmente llevan a niveles de, digamos, de endeudamiento público, ¿no? Importante. Los datos que yo manejo con relación a Bolivia, ya que vienen digamos, del Fondo Monetario, sugieren de que el nivel de endeudamiento público en Bolivia hoy en día está abordando el 60% del PIB. Lo que se considera prudente para países, digamos, como Bolivia, mercados emergentes, ¿ya? Países a este nivel de ingreso per cápita, es 40 o por debajo, ¿ya? O sea que estamos como 20 puntos porcentuales por encima de lo que se considera prudente, ¿ya? Otros países más avanzados, como Alemania, Francia, España, etcétera, con mercados financieros mucho más profundos, ¿ya? Tienen una habilidad de financiar déficits públicos mucho más grande. Esa habilidad no la tenemos nosotros. Tenemos que ajustarnos a estos patrones más prudentes, ¿ya? Entonces, en fin, enfatizo, yo no estoy diciendo de que deberíamos tener, digamos, disciplina fiscal en el año 2020 o en el año 2021, porque estamos enfrentando una crisis que no tiene precedentes y hay que salir en apoyo de la población, hay que ayudar, hay que gastar, aunque eso implique, digamos, aumentar el endeudamiento público. Pero ya mirando en el mediano o largo plazo, tenemos que entrar en un proceso de consolidación fiscal, tenemos que reducir el déficit público, yo diría en un mediano plazo al 2-3% anual, en porcentaje del PIB, ¿no? Y gradualmente ir disminuyendo el nivel de nuestra deuda pública. Eso es absolutamente esencial. Pero ahí viene el tema de la prioridad del gasto público. Tal vez tenemos que repensar si es que tiene sentido subsidiar la energía en la medida en la que estamos haciendo. Yo personalmente creo que no. Sí. Bueno, voy a adelantarme ya con las preguntas de nuestros oyentes y hay varias de ellas, Augusto. Quiero comenzar con las últimas. Ulich Lizárraga dice: buenas noches desde La Paz.
¿Cuál es su criterio sobre el plan de reactivación económica que ha encarado el gobierno boliviano en los últimos días? Mire, yo creo que el gobierno en general ha hecho esfuerzos muy admirables para manejar esta crisis, ¿no? Me refiero, digamos, a la dimensión social, a las ayudas que ha dado a la población para enfrentar una situación muy, muy complicada y sin precedentes, ¿no? Y por lo menos en las conversaciones que yo he tenido con algunos de los miembros del equipo económico, yo creo que hay mucha simpatía por algunos de los planteamientos que yo he hecho esta noche. Específicamente quería referirme a este tema de, digamos, crear un contexto para la actividad del sector privado que sea más amistosa, más amigable, digamos, que impulse el emprendimiento en lugar de que el gobierno se convierta en un obstáculo para el emprendimiento, que es lo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo en Bolivia, ¿no? Entonces, en general, yo creo que se ha hecho una buena gestión. Yo creo que se ha acudido para conseguir ayudas de los organismos multilaterales. Yo creo que es enteramente adecuado. Se ha tenido éxito en esos frentes hasta el momento. Espero que haya más recursos en el año 2021, ¿no? Entonces, dentro de una situación muy compleja y muy difícil, yo creo que se ha manejado las cosas de una forma, digamos, razonablemente adecuada. Yo creo que hay que aplaudir eso. Jaime Mazanés le pregunta, ¿qué sería más crítico para nuestra economía, desempleo o inflación? Miren, hay que manejar la macroeconomía, ¿no? en un contexto de, digamos, bajas tasas de inflación en el corto y en el mediano plazo, ¿ya? No hay ejemplos de países que logran tener tasas de crecimiento sostenido, ¿ya? Y aumentos en el ingreso per cápita con tasas de inflación elevadas y digamos, variables, ¿no? Argentina es un caso clásico en nuestro vecindario. Argentina ha tenido una tasa de crecimiento pésima durante los últimos 10, 20 años, ¿ya? Porque cuando usted mira el perfil de la inflación es muy, muy alto y muy variable, ¿no? Y eso crea un contexto donde es muy difícil planear para hacer inversiones de mediano o largo plazo, crea un contexto de desestabilidad. Miren, vea usted lo que ha ocurrido con el tipo de cambio en la Argentina durante los últimos 10, 15 años, ¿no? Altamente variable. Entonces, no es necesario elegir entre desempleo e inflación, ¿ya? Hay que tener, digamos, estabilidad de precios en el mediano plazo, y hay que implementar políticas de tipo estructural que mejoren la productividad, mejoren la competitividad y como consecuencia de eso creen empleo y contribuyan a buenas tasas de empleo y bajas tasas de desempleo. Perfecto. Gonzalo Niño de Guzmán le pregunta, ¿tendríamos que aumentar la masa monetaria en circulación? Mire, la masa monetaria en circulación tiene que ser consistente con tasas de inflación del orden del 2, 3, 4% anualmente en el mediano plazo, ¿ya? Es decir, lo que uno tiene que controlar es la liquidez en la economía de manera que la inflación no se nos dispare. Eso hay que evitar a todo precio. Muy bien. Ricardo Subieta, ciclo económico en forma de V, a corto o mediano plazo en entornos de una economía de decrecimiento, ¿sería factible? ¿De qué manera? Bueno, hemos tocado ya este tema. Yo creo que existe la posibilidad de tener una recuperación en forma de V, es decir, de que después de la contracción de este año haya una recuperación rápida en el año 2021. Y para maximizar la probabilidad de que eso así ocurra, entonces ya tenemos que comenzar a implementar algunas de las medidas estructurales a las que he hecho referencia, que ellas van a aumentar la probabilidad de éxito para una recuperación en forma de V. Toribio Toro, la necesidad de simplificar los procesos para dar incentivos a la empresa privada es parte de las recetas que se proponen desde hace muchos años. ¿Cómo impacta la corrupción en la dificultad de esa simplificación? Mire, es precisamente el hecho de que tenemos una regulación extremadamente complicada, ¿ya? Y costosa, ¿no? Que a su vez alimenta la corrupción.
En los estudios que hemos hecho en el Banco Mundial, en el programa de Doing Business, hemos visto que hay una correlación altísima entre el ranking de Doing Business y el ranking del país en el índice de percepciones de corrupción, de transparencia internacional. Mientras mayor es digamos, el grado de excesiva regulación, mientras más poco transparentes y costosas son estas regulaciones, ¿ya?, mayor es el grado de corrupción en el país. Esa correlación es de cerca de 0.9. O sea que si uno quiere crear un contexto en el país donde haya menos corrupción, donde haya menos oportunidades para digamos, acciones de corrupción, uno tiene que ir mejorando la regulación y uno tiene que ir eliminando algunas de estas fuentes de corrupción en la economía que vienen como consecuencia de la excesiva burocracia y la excesiva reglamentación. Le pregunta Mario Villegas, con depósitos del 80% o más en bolivianos, ¿cómo afrontar un reajuste de la moneda cuando sea ya urgente e insostenible? Mire, este es un tema interesante, ¿no? Pero estaba yo viendo hace poco unos datos sobre cuál ha sido la evolución del tipo de cambio en algunos de los países de la región. Me refiero específicamente a Brasil, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, ¿no? Son países, digamos, más o menos vecinos, ¿no? Y la política de tipo de cambio en Bolivia ha sido bastante excepcional, ha sido fuera de regla, digamos, ¿no? Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con el peso chileno? Hace 10 años el peso chileno era 526, hoy día está en 800. En Uruguay el peso era alrededor de 20, hoy día está alrededor de 42. En el Perú hace 10 años era 2.75, hoy está alrededor de 3.50. Y bueno, Argentina y Brasil ni qué decir, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En estos países, ¿ya?, como todavía sufren procesos inflacionarios, no tienen tasas de inflación que están al nivel de Alemania o de Francia o de Inglaterra, no, típicamente tienen tasas de inflación más elevadas. ¿Ya? Entonces, lo que los países han hecho es han implementado una política de tipo de cambio con un cierto grado de flexibilidad que va devaluando la moneda muy lentamente a través del tiempo para compensar, ¿ya?, el hecho de que estos países tienen niveles inflacionarios por encima de los niveles de sus competidores, ¿ya? Entonces, es una especie de política de mantener el tipo de cambio real más o menos estable a través de ajustes pequeños y paulatinos en el tipo de cambio nominal, ¿ya? Lo que ha ocurrido en Bolivia es un poco atípico de la región, ¿ya? El tipo de cambio nominal se ha mantenido completamente plano. De hecho, yo me estaba fijando, el tipo de cambio hace 10 años era 6.82, hoy día es 6.73. En 10 años la moneda se ha apreciado un poco, ¿ya? Pero ¿cuál es la inflación acumulada durante estos 10 años en Bolivia? Es del orden del 53%, ¿cierto? Entonces hemos perdido competitividad con relación a otros países en la región. A mí no me gusta enmarcar este debate en función de devaluación, no. Lo que creo que hay que hacer en el mediano y largo plazo en Bolivia es tener un tipo de cambio, ¿no?, que sea un poco más flexible, que no haga un ajuste, digamos, rápido y un shock al sistema, ya que puede tener repercusiones en el mercado financiero, sino que simplemente se vaya ajustando en una forma gradual, pequeña, ¿no?, para ir compensando, ya, la erosión de competitividad que viene como consecuencia de la mayor tasa de inflación con relación a nuestros competidores. Y si hubiéramos hecho eso, digamos, en los últimos 10 años, hoy el tipo de cambio en Bolivia no estaría en 6,7, estaría probablemente en 9, ¿ya? Pero durante ese periodo de 10 años, día a día, semana a semana, nadie hubiera notado absolutamente la diferencia, porque es tan gradual, tan lento, ¿no? Yo creo que deberíamos modelar nuestro tipo de cambio, ¿no?, con relación a lo que se ha hecho en el Perú, lo que se ha hecho en Uruguay, lo que se ha hecho en Chile. Yo creo que son buenos patrones. Y yo le voy a decir, el problema con el que tenemos hoy en día en Bolivia, con nuestro sistema cambiario, es de que nuestro déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos, en porcentaje del PIB, es mucho más elevado que lo es en el Perú, que lo es en Chile, que lo es en Uruguay, que lo es en Argentina, que lo es en Brasil, ¿ya?
Estamos actualmente, en los últimos datos del Fondo Monetario, estamos por encima del 5% del ingreso, perdón, 5% del PIB, ¿ya? Como déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. Y eso es altísimo, eso es altísimo. Y la contraparte de eso ha sido, obviamente, la reducción en las reservas del Banco Central, que se han visto erosionadas en una forma muy importante en los últimos años. Y eso, a su vez, crea otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, yo personalmente pienso que deberíamos tener una política más flexible en el largo plazo, que protejamos las reservas del Banco Central, porque son importantes, llegado el momento de una crisis. Y digamos, esa sería mi recomendación. No estoy, digamos, recomendando una devaluación, no, estoy recomendando hacer una política mucho más gradual, pero de un cierto grado de flexibilización. Sí. Le voy a tomar los últimos 5 minutos para las dos últimas preguntas, Augusto. Víctor Shaul le pregunta, ¿no cree que la caída en los precios del petróleo también afectarán negativamente nuestra economía, ya que era una de las fuentes de mayor ingreso? Sí, indudablemente, digamos, la crisis esta de la pandemia ha venido acompañada de múltiples shocks, ¿cierto? No solamente la caída en el precio de los commodities, ¿ya? Hemos tenido, digamos, salidas de capital de muchos de estos países, hemos tenido caídas en las remesas de inmigrantes, ¿ya? Que son importantes en toda la región, incluyendo en Bolivia. Ha habido una caída en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción económica. Ha habido, obviamente, una erosión de los ingresos por exportación, porque ha habido una caída en el precio del petróleo y de otros commodities, ¿ya? Ha habido un aumento en el costo del endeudamiento. Hoy día, digamos, emitir un bono es mucho más caro para un país como Bolivia que lo fue hace 3, 4, 5 años. Entonces, sí, es un shock múltiple, ¿ya? Y es el motivo por el cual se dice, esta es la crisis más severa que hemos tenido en los últimos 100 años. Sí. Entonces, la respuesta a eso es hacer las cosas que ha hecho el gobierno hasta el momento, apoyar a la población, flexibilizar el gasto para, digamos, proteger a la población de una situación muy, muy difícil. Pero yo creo que ya muy pronto vamos a comenzar a entrar en una etapa en la que este gobierno o el gobierno que viene van a tener que plantearse, digamos, cuáles son aquellas de las políticas que queremos implementar, no solamente para asegurar una recuperación en forma de B, sino para asegurar tasas de crecimiento económico del 5, 6, 7, 8% en el mediano o largo plazo. Se puede hacer esto. Bolivia puede tener tasas de crecimiento económico de 8, 9, 10% anual en el largo plazo, siempre y cuando se arme un conjunto de políticas económicas coherentes que luego uno pueda explicar a la población y que pueda, digamos, tener el apoyo del sector privado. Sí. Percy Áñez Rivero, medidas estructurales se necesitan en el orden laboral y tributario. Reformas que modernicen el sistema y que lo simplifiquen, que le quiten las taras culturales apegadas a las normas actuales. ¿Por qué no lo hacemos? Pregunta. Mire, yo creo que es un problema de voluntad política, ¿ya? Yo creo que, digamos, los países lo están haciendo continuamente, ¿ya? Una de las frustraciones que yo he tenido en mi calidad de director de indicadores globales en el Banco Mundial y que tenía como responsabilidad el informe de Doing Business, era ver el entusiasmo con el que muchos de los países en África, en Asia, en otras partes de Latinoamérica, utilizaban los indicadores de Doing Business como una herramienta para copiar las buenas prácticas de otros países, para, digamos, emular las buenas prácticas que ya se habían implementado en Nueva Zelanda, en Suecia, en Singapur, en Taiwán y en otros países del mundo, ¿no? Es decir, había una sed de conocimiento y de aprender de las experiencias de otros países que estaban desarrollando y potenciando su sector privado de una forma muy importante, ¿ya? Mi frustración como director de ese programa y como boliviano era ver de que por lo menos hasta el momento en Bolivia ese mensaje no ha sido reconocido, no se ha internalizado la importancia absoluta y esencial de crear un sector privado dinámico que pueda operar en un contexto de regulación transparente e inteligente, ¿ya? En este gobierno actualmente se reconoce eso, y eso lo sé porque lo he conversado con varios ministros,
Pero ahora, digamos, con caras al año 2021, una vez que hayamos salido de manejar esta crisis tan importante que es el coronavirus, ¿ya? Tenemos que enfocarnos en estos temas más estructurales porque son de ellos que dependerá el crecimiento en el mediano y largo plazo. Sí. La última pregunta, se nos fue lamentablemente el tiempo, se nos quedaron varias de nuestros oyentes y seguidores. Daniel Molina, ¿qué país sería el mejor aliado para Bolivia después de la pandemia para levantar la economía? Mire, yo creo que tenemos que trabajar con todos los países de la región. Una de las penas de Latinoamérica para mí es de que estas iniciativas de integración económica que hemos tenido en los últimos 20, 30 años han sido todos fallidos, ¿ya? Mal diseñados y eventualmente abandonados, ¿no? Como dije anteriormente, tenemos un cementerio de digamos, pobres iniciativas de integración económica. Yo creo que a mí me gustaría que los líderes de la región básicamente unan fuerzas y se planteen ya la importancia de seguir un modelo de integración, pero que tenga un importante componente institucional. La integración económica no es solamente, digamos, eliminar las barreras al comercio internacional. Ese es un aspecto muy importante, es vital, es central. Pero el éxito de la Unión Europea es que más allá de simplemente liberalización comercial, ellos han creado una infraestructura institucional. En Europa hay un Banco Central Europeo, hay un Parlamento Europeo, hay una Corte Europea de Justicia, hay un Ejecutivo en Bruselas. Es decir, se ha armado una infraestructura institucional que guía, alimenta ese proceso de integración y que incluso ahora tiene recursos propios. La Unión Europea genera sus recursos propios que están, digamos, marginados del proceso político y de las contribuciones, digamos, de sus países miembros que antes eran voluntarias, pero que ahora están enmarcadas en la ley en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ese es el gran desafío que enfrentamos en la región latinoamericana. Cómo diseñar un proceso de integración económica que nos permita, digamos, ampliar la esfera de actividad de nuestra economía regional en una forma que nos permita mejorar la productividad, la competitividad y no quedarnos atrás, que es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Latinoamérica se está quedando atrás con relación a otras regiones del mundo. Bueno, Augusto, muchas gracias. Hemos cumplido casi 1 hora y 15 minutos de entrevista. Realmente ha sido una entrevista de lujo, una enorme oportunidad que nos ha ofrecido usted con sus conocimientos, su enorme y hermosa trayectoria que genera un orgullo para nosotros los bolivianos. Esperamos tenerlos muy pronto en nuestro país, no sé cuándo, y que nos dé otra vez una segunda oportunidad para seguir conversando y poder agotar más preguntas. Se nos quedaron varias, pero por falta de tiempo la vamos a dejar para una otra oportunidad. Un abrazo grande, éxitos en sus funciones, en futuros emprendimientos y ojalá lo tengamos pronto en Bolivia, Augusto. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Augusto López Claros, creo que ha sido una entrevista de lujo. 4 ya llevamos cada domingo. El siguiente estaremos con otro personaje de este excelentísimo nivel como el que hemos tenido hoy. Muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo domingo.